investigadora que viene desde Rosario a traernos, a contarnos sus experiencias. Se llama Camila Olivera, y ella es doctora en ciencias biológicas y nos va a hablar un poco de lo que hace, lo que viene trabajando y de cómo llegó a generar una startup, una empresa, ¿sí? A partir de los conocimientos que fue adquiriendo a lo largo de su carrera científica. Ella ha tenido la amabilidad de colaborar con esta edición del simposio y la voy a dejar en sus manos para que nos haga la presentación. Así que bueno, muchas gracias Camila y te dejo con nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias Sebastián por la presentación y bueno, y obviamente por haberme invitado. La verdad que es un gusto estar acá y que nos hayan tenido en cuenta nuestra startup para presentar en este evento. Si les parece, les comparto la presentación. Ahí está, si me confirman si se ve bien, Se ve bien, se ve bien. perfecto. Ahí estamos. Bueno, como decía Sebastián, mi nombre es Camila Olivera, soy ingeniera ambiental, doctora en ciencias biológicas y actualmente CEO de Not Fossil. Les voy a contar un poco, dividí la presentación en un poco la presentación de la startup y después la historia tal vez de cómo llegamos hasta donde estamos hoy, ¿no? A ver si me pasa. Ahí estamos. Bueno, nada, esta es una breve presentación, ¿sí? Nosotros estamos como decía Sebastián, en Rosario, en la Universidad Católica Argentina de Rosario. ¿Y qué hacemos en Not Fossil? Básicamente, para simplificarlo, ¿sí? Hacemos tratamiento de aguas y residuos contaminados con hidrocarburos, ¿sí? A nivel mundial, se estima que cada día la industria contamina más de 20 millones de metros cúbicos de agua con hidrocarburos tóxicos, poniendo en riesgo tanto ecosistemas como comunidades. ¿Y de dónde vienen estas aguas? ¿Sí? Si bien se pueden generar en distintas industrias, ¿sí? Muchas industrias utilizan combustibles y generan contaminación de aguas y justamente con hidrocarburos, la industria tal vez que genera estos efluentes en mayores cantidades es justamente la industria del oil and gas, ¿sí? Em, Tenemos después dentro del proceso productivo del oil and gas distintas etapas, ¿sí? Desde lo que es upstream hasta lo que es downstream. Se van a generar aguas y residuos contaminados con hidrocarburos. En lo que es upstream se pueden generar fluidos de fractura, ¿sí? Que son todas las aguas que se generan durante la perforación y la extracción del petróleo. Estos fluidos tienen concentraciones de hidrocarburos, además de sales y otros compuestos químicos que deben ser tratados previo, muchas veces lo que se hace es se los reinyecta en pozos maduros. Otra opción, ¿sí? Para analizar otros casos, digamos, de contaminación con hidrocarburos es lo que es, obviamente, los derrames. Podemos tener derrames en suelos que pueden terminar contaminando aguas subterráneas, como también derrames, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, el transporte de combustibles, ¿sí? Derrames de crudo, de petróleo, incluso en el océano. Todo esto sería lo que es upstream. Luego ya pasando a lo que es downstream, ¿sí? Podemos tener desde infiltraciones, ¿sí? De combustibles al suelo y a las aguas subterráneas por ejemplo, tanques de almacenamiento de combustibles enterrados que tienden a fisurarse, ¿sí? A generar infiltraciones de hidrocarburos al suelo y a las aguas subterráneas. Esto pasa muchas veces, incluso en lo que son las estaciones de servicio, ¿sí? Más antiguas, es muy habitual que haya este tipo de contaminación. Luego, nuevamente, lo que son derrames, ¿sí? De hidrocarburos, en este caso de combustibles, en distintas zonas. Y finalmente, tenemos lo que son los efluentes. ¿Sí? Los efluentes son aguas de generación continua que se generan por ejemplo, en las refinerías, las petroquímicas, continuamente están generando enormes cantidades de agua contaminada con hidrocarburos. Estamos hablando de volúmenes de
miles de metros cúbicos al día, ¿sí? Obviamente en todos estos casos hay que llevar adelante algún tipo de tratamiento con mayor o menor celeridad. En el caso de los efluentes, generalmente es el caso que implica justamente una mayor velocidad en el tratamiento, una mayor sí, velocidad en el tratamiento, digamos, se debe hacer inmediatamente a medida que se van generando para poder liberar estas aguas a un curso de agua natural, justamente porque, digamos, todas las reglamentaciones exigen que se haga un tipo de tratamiento para reducir la concentración de contaminantes y poder liberar estas aguas a un curso de agua natural. Entonces, dentro de los tipos de tratamiento que se llevan adelante, podemos encontrar tres, ¿sí? Para cada uno de estos casos, mecánicos, físico-químicos o biológicos. Dentro de los mecánicos suelen implicar, en el caso de suelos, por ejemplo, lo que se hace es extraer el suelo contaminado y se hace un tratamiento ex situ. Ese tratamiento ex situ generalmente puede ser, en realidad, directamente a disposición final, o también se pueden hacer procesos físico-químicos como desorción térmica o incluso hasta incineración. En el caso de las aguas, ¿sí? Los procesos de tratamiento generalmente comienza con un proceso mecánico, ¿sí? Que es la remoción del hidrocarburo libre, eh, que generalmente tiende a flotar, ¿sí? Por ser hidrofóbico, se lo remueve la película de hidrocarburo libre y luego se puede llevar adelante un proceso físico-químico, como pueden ser procesos de filtración con membrana o procesos de oxidación avanzada, o lo que es tal vez más clásico son procesos biológicos, ¿sí? En los cuales los microorganismos degradan estos contaminantes. Dentro de lo que es estos procesos biológicos, generalmente los procesos biológicos se prefieren, ¿sí? Tienden a ser eficientes y más económicos. Y dentro de los procesos biológicos, el que se suele aplicar en mayor medida, ¿sí? A nivel mundial, son los sistemas de lodos activados, ¿sí? Los sistemas de lodos activados está constituido por un tanque de aireación que contiene la biomasa, eh, microorganismos que llevan adelante la degradación de los compuestos orgánicos. Dentro de esos microorganismos puede haber microorganismos que sean capaces de degradar estos hidrocarburos. Y parte de los hidrocarburos, muchas veces lo que sucede, o generalmente lo que sucede, es que quedan retenidos en la biomasa, se absorben en la biomasa, y quedan, digamos, se obtiene lo que sería un lodo, ¿sí? Que se recupera en el sedimentador secundario. Este lodo, esta biomasa con hidrocarburo, en parte se recircula justamente para mantener la concentración de biomasa en el tanque de tratamiento y en parte se purga. ¿Sí? Esa purga justamente es un residuo peligroso porque tiene hidrocarburos. Entonces, la empresa que hace su tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos de esta manera, al llevar adelante este tratamiento, luego tiene que hacer justamente una disposición final de estos lodos, de este nuevo residuo peligroso que se generó. Además del enorme costo de aireación, estamos hablando de que estos tanques pueden tener tamaños de una pileta olímpica o incluso más, ¿sí? Pues estamos hablando de volúmenes de tratamiento alrededor de 3.000 metros cúbicos por día, si se deben tratar, por ejemplo, en una refinería o una petroquímica. Entonces los volúmenes de estos sistemas tienden a ser muy grandes. Airear toda esa, o sea, burbujear toda esa agua para mantener la biomasa es muy costoso. Muchas veces lo que se hace es, para mantener la biomasa activa, se mezcla, digamos, el efluente con hidrocarburos con efluentes cloacales de la misma planta, así para darle a los microorganismos una fuente de carbono más fácilmente biodegradable. El tema es que aumentas la cantidad de volumen de agua, digamos, dentro del sistema y generas mayor cantidad de biomasa, tal vez innecesariamente, ¿sí? Porque estás agregando materia orgánica que no son los hidrocarburos que vos necesitas degradar. Entonces, bueno, este sistema, en definitiva, y lo hemos visto mucho en muchas empresas,
termina siendo ineficiente, ¿sí? Entre, básicamente, resumiendo, digamos, las razones por las cuales termina justamente es ineficiente, es porque en parte implica grandes obras civiles. Esta pileta olímpica sí que se arma para tratar los efluentes, generalmente es de hormigón, sí, se hacen piletas enterradas para llevar adelante este tratamiento, lo cual implica a su vez grandes costos civiles. Tienen a su vez grandes costos de capital. A su vez tienen una alta demanda energética constante y continua que implica también enormes costos operativos, y además tenemos esta generación de nuevos residuos peligrosos que la empresa tiene que pagar por disponer adecuadamente. Todo esto a su vez hace que digamos, el proceso sea poco sustentable, ¿sí? Porque estoy consumiendo enormes cantidades de energía y a su vez estoy generando un nuevo residuo peligroso. En lo que es costos, una refinería puede gastar más de 2 millones de dólares al año, ¿sí? En tratamiento de estos efluentes. Y bueno, este fue es a grandes rasgos el problema que nosotros identificamos, ¿sí? Que lo fuimos identificando ya desde nuestros años en la academia, pero bueno, el cual profundizamos mucho más al momento de constituir la startup, de constituir Not Fossil. Y bueno, ¿y cuál fue la solución, ¿no?, que encontramos a este problema? Básicamente lo que hacemos en Not Fossil, desarrollamos biofiltros modulares impulsados por microorganismos especializados en degradación de estos compuestos, de forma que sean capaces de degradar los hidrocarburos de una forma eficiente, permitiendo sistemas hasta un 50% más compactos que los tratamientos biológicos convencionales, al mismo tiempo que reducimos la generación de residuos peligrosos en hasta un 60% y el consumo energético un tercio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos o cuál es la ciencia que está detrás de todo esto? Básicamente, contamos con una colección de microorganismos de más de 100 cepas especializadas en degradar distintos tipos de hidrocarburos. Estas cepas obviamente están identificadas y caracterizadas en lo que es su capacidad para crecer y biodegradar distintos hidrocarburos a distintas temperaturas, pHs, salinidades. Al mismo tiempo, muchas de ellas las hemos secuenciado, ¿sí?, para poder entender mejor cuáles son justamente las capacidades de cada una de estas cepas. Em, por ejemplo, analizar otros beneficios que podría tener el uso de estas cepas, como puede ser la producción de biosurfactantes para mejorar la biodisponibilidad de los hidrocarburos. Y básicamente lo que hacemos es, a partir de toda esa información, todos esos datos, seleccionamos las mejores candidatas según el tipo de, digamos, las características del efluente a degradar, del agua a degradar, si del agua o el residuo a degradar. Eh, Obviamente no es lo mismo degradar un compuesto, un combustible, que un crudo, un alifático que un poliaromático, ¿sí? Entonces, en función de estas características, tampoco es lo mismo a salinidades eh, como las que podemos encontrar en un agua subterránea, ¿sí? O en un efluente, que son salinidades intermedias, a las salinidades que podemos encontrar en el agua de mar, o las salinidades extremas que podemos encontrar en el upstream. Entonces, en función de todas estas características, lo que hacemos es seleccionamos a los mejores candidatos para generar un consorcio microbiano, ¿sí?, que nos permita llevar adelante el proceso de degradación. Una vez que tenemos ese consorcio, básicamente viene un proceso de escalado, ¿sí?, de fermentación de estas cepas para generar suficiente biomasa, eh, digamos, para poder producir un bioinoculante para ser aplicado a un proceso de tratamiento. Ese bioinoculante como tal puede ser aplicado a tratar un residuo o un suelo contaminado con hidrocarburos, pero para lo que es aguas, hemos llegado a la conclusión, sí, o hemos entendido en estos años, que es mucho más eficiente llevar adelante el tratamiento de las aguas contaminadas con hidrocarburos
mediante nuestro sistema de ingeniería, así que básicamente son biofiltros en los cuales inoculamos nuestros microorganismos para que lleven adelante el proceso de tratamiento. Ahí está, perdón. Y entonces, bien, ¿cómo es que funciona esto? Básicamente, este es un, se estimita un prototipo a escala que tenemos en el laboratorio que nos permite eh, hacer varios ensayos, digamos, en simultáneo, justamente analizar varias variables al mismo tiempo. ¿Sí? Son sistemas chiquitos, muy sencillos, pero la verdad que son súper útiles para poder hacer análisis rápidos. ¿Sí? Básicamente, como pueden ver, tenemos en el interior un material inerte, sí, un material de empaque se le llama, donde van a crecer los microorganismos, el binoculante que uno le adicione, van a formar un biofilm, ese biofilm se caracteriza porque es muy hidrofóbico, y lo que sucede es que es muy eficiente justamente en la retención y en la degradación de hidrocarburos. El agua pasa a través del sistema y los microorganismos retienen y el biofilm retiene y los microorganismos degradan los hidrocarburos que tiene el agua. ¿Sí? Entonces, bueno, nos permite hacer ensayitos muy rápidos y de forma muy, muy eficiente. Luego, además de esto, obviamente tenemos un prototipo ya a escala piloto, que está en nuestra planta piloto de la universidad, que ya estamos hablando de volúmenes de 200 litros. En este caso ya tiene todo un proceso de automatización de controles de temperatura, pH, y bueno, obviamente todo la automatización del sistema básicamente para que funcione solo, digamos, y pues, digamos, poder llevar adelante un tratamiento continuo. Eh, bien, y actualmente estamos trabajando con un proyecto piloto en Downstream para justamente con YPF para hacer tratamiento de aguas y los contaminados con hidrocarburos. A su vez hemos hecho validación tecnológica en Upstream, ¿sí? Con empresas que se encuentran en Vaca Muerta. Y bueno, estamos colaborando con empresas de servicios ambientales para poder llevar adelante distintas aplicaciones. En términos de propiedad intelectual, estamos trabajando en una patente provisional a ser presentada en Estados Unidos. Y bueno, y además obviamente tenemos el apoyo de nuestros inversores, SF500, hemos logrado su inversión y hemos ingresado y participado en otras aceleradoras que, bueno, ahora más adelante les voy a contar un poco más, pero que son como Draper University, Halcyon, Incubate, que es Argentina. Ahora les voy a contar un poco más en detalle, pero bueno, fueron aceleradoras que justamente también nos han apoyado en este camino del emprendimiento. Entonces, bien. Ahora sí, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy, ¿no? ¿Qué nos llevó a constituir Not Fossil y bueno, y hacer todo este camino de emprender? Nosotros, como les contaba, venimos de la Universidad Católica Argentina, ¿sí? Que está en Rosario, en la sede de Rosario. El instituto en el que estuvimos trabajando, que veníamos trabajando es Ingebio, ¿sí? Em, Básicamente venimos trabajando allí desde el 2017 como grupo de investigación. Acá puse una pequeña fotito bueno, en el 2017 veníamos trabajando, hoy somos tres co-founders, ¿sí? Tres de ese equipo que inicialmente comenzó en el 2017, quedamos tres que cofundamos la startup, ¿sí? Básicamente Not Fossil es un spin-off, podríamos decir, de una línea de investigación de Ingebio, ¿sí? Yo los conocí a mis co-founders cuando eran mis docentes, ¿sí? Yo era alumna de ingeniería ambiental. Luego, bueno, en ese momento comencé una pasantía en el laboratorio. No era tan habitual que un ingeniero ambiental se metiera tanto en el laboratorio, pero bueno, a mí la verdad que me enamoró y por eso arranqué mi doctorado, ¿sí? En ciencias biológicas en la UNR con lugar de trabajo en la UCA. Y bueno, justamente en la línea de investigación de bioremediación de hidrocarburos. Y a lo largo del doctorado siempre teníamos como ese bichito
de cómo podíamos hacer para aplicar nuestra ciencia a resolver problemas de la industria. De hecho, en ese tiempo también teníamos algunos proyectos, sí, con industrias de la región, que la verdad que era súper interesante porque nos permitía empezar a aplicar y a entender mejor la problemática, sí, que tenían estas empresas y cómo podíamos colaborar con ellos para justamente ayudarlos y mejorar su dinámica de trabajo. Y bien, durante el 2023 estaba terminando mi doctorado y creo que como al cierre de cualquier etapa me surgió esa duda existencial de, bueno, ¿qué hacer ahora, el doctorado? Eh, la verdad que me encantaba la ciencia, pero también tenía muchas ganas de justamente aplicar todo eso a la industria, ¿sí? A resolver problemas concretos, ¿sí? De la industria y de la sociedad en definitiva. Y tal vez sabía algo que tenía un poco seguro es que no quería seguir en la academia, eh, tal vez porque sabía que desde la academia me podía ver un poco limitada por cuestiones de, podríamos decir, financiamiento y burocráticas. Pero bueno, me encantaba esta combinación de ciencia aplicada a la industria. Y nosotros tuvimos tal vez la suerte de ver crecer a una empresa, una startup biotecnológica, Microma. No sé si la conocen, pero bueno, se estuvo incubando en la UCA ya por el 2019, pues ya estaba empezando el doctorado. Y la verdad que eso nos inspiró también un poco porque verlos crecer a los chicos, ver crecer el equipo y cómo fueron logrando un montón de cosas, un montón de hitos a lo largo del tiempo, eh, creo que también nos animó a entender que había otras opciones, ¿sí? Y que era posible emprender. No que era fácil, pero sí que era posible y que si tenías suficientes ganas podías hacerlo. Bueno, y eso nos llevó a presentarnos al proceso de incubación de SF500. SF500 es no sé si lo conocen, pero es un VC, ¿sí? Que se encuentra en Rosario. Es un fondo de ciencias de la vida. En este caso yo lo puse SF500 porque bueno, fue el fondo que nos invirtió a nosotros, pero en la Argentina hay varios fondos, ustedes ya los deben conocer, tenemos Gridex, Acelerador del Litoral, digamos, hay varias otras opciones eh, de fondos de financiamiento, digamos, de venture capital en la Argentina. Pero bueno, SF500 básicamente el proceso de incubación de ellos, el build, nos permitió de alguna manera estructurar nuestra startup, ¿sí? A partir de tal vez esa línea de investigación en la que veníamos trabajando, empezar a estructurar cómo íbamos a armar una startup. Y básicamente fue un trabajo bastante arduo de, si no me equivoco, 4 meses, y trabajamos en tres aspectos, ¿sí? Lo que es armar equipo, armar un equipo complementario, ¿sí? Que bueno, justo es una cosa que veníamos hablando con Sebastián. Generalmente lo que se busca, o lo que hacen, la dinámica de lo que sería el proceso de incubación de SF, como también el de Gridex, ¿sí? Se hace una especie de match, ¿sí? Entre equipo científico con emprendedor de negocios, ¿sí? Eh, Justamente para eh, darle una pata más fuerte en negocios, digamos, a la empresa que se está armando. En nuestro caso, nosotros no hicimos match, si bien estuvimos en contacto con muchas personas de negocios, realmente no hicimos match, digamos, se lo van a decir muchas veces, pero ser socio o cofundar una startup con alguien es casi como casarse con una persona, tienen que estar muy seguros, siempre se lo compara con el matrimonio y bueno, nosotros en realidad no hubo nadie, digamos, con quien realmente nos convenciéramos para llevar adelante eso y la verdad que eh, nos fuimos dando cuenta que tal vez nosotros podíamos encarar ese rol, por lo menos inicialmente.
Y bueno, y fui yo quien tomó, digamos, el rol de SEO, y que hoy lo sigo estando, obviamente, estudiando un montón, aprendiendo un montón de cosas. Tuve que aprender de negocios, de finanzas. Fue todo un desafío, sigue siendo un desafío porque aún hoy sigo aprendiendo un montón de cosas. Em, pero siempre, digamos, con mucha ayuda desde mentores, advisors, y también se aprende mucho en los procesos de aceleración, tanto en el proceso de incubación como en la aceleración, que les voy a contar después. Em, pero bueno, algo que tiene el sistema, el mundo emprendedor, yo creo que es muy, siempre es muy colaborativo, tanto con los conocimientos como con brindando contactos y demás. Entonces, eso también ayuda mucho, sí, a poder emprender. Pero bueno, entonces, en SF básicamente lo que hicimos es estructurar el equipo, ¿sí? Básicamente solo lo que hicimos fue asignar roles entre los co-founders, y entender mejor cuál iba a ser justamente la función y el rol de cada uno. Luego estuvimos trabajando mucho en lo que es el modelo de negocios, ¿sí? Que este fue tal vez nuestro gran desafío, porque básicamente vos vas con una ciencia, ¿sí? Capaz que tenés algo muy interesante, muy fuerte en científico, pero tenés que hacer que esa ciencia sea un producto, sea vendible y que alguien te pague por eso. Y eso implica mucho conocimiento del mercado en el que te vas a meter, eh, digamos, de tu cliente, de cómo están resolviendo el problema ahora. Esto se lo van a decir muchas veces, pero yo ahí abajo les puse algunos conceptos que aprendimos en el BIT, pero algunos de todos los que aprendimos, ¿no? Pero uno de ellos era obsesionarse con el problema. Sí, no, muchas veces en la ciencia uno se obsesiona con la solución, y en realidad lo más, digamos, lo que uno debería hacer es obsesionarse con el problema. ¿Cuál es el problema que tiene la persona a la que voy a vender? Porque esa persona es la que va a pagar. Y entender bien quién es el que va a pagar, quién es el que va a usar el producto, porque a veces no son la misma persona. Y bueno, y cómo están resolviendo ese problema ahora, si hoy lo están resolviendo, si no. Para nosotros tal vez fue todo un desafío, muy divertido igual, implica hablar con mucha gente. Pero bueno, fue muy interesante, digamos, comenzar digamos, a estructurar tu modelo de negocios, que obviamente no es algo que se termina una vez que haces ese primer proceso, sino que es algo que vas iterando constantemente y vas aprendiendo constantemente. Y finalmente, en SF también hubo, digamos, otro bloque, otra vertical, que era la parte científica, que tal vez es la que nosotros y muy probablemente ustedes siempre tengan más fuerte, ¿sí? Pero bueno, en principio, creo que el desafío ahí está en comunicar la ciencia, ¿sí? Porque bueno, muchas veces yo hoy le dediqué casi 10 minutos a comunicar el problema y lo que estamos haciendo, sí, la solución, y generalmente lo tengo que hacer el problema en 30 segundos, y, y la solución como mucho 2 minutos. O sea, el pitch completo, que implica un montón de otras cosas, el modelo de negocio y demás, te dura 5 minutos en total, con suerte, o 3, o 1 minuto. Entonces, tienes que aprender a comunicar la ciencia de una forma simple para que cualquiera te entienda, porque generalmente los inversores no saben lo que vos estás haciendo, entonces tenés que comunicarlo para que, esto te lo van a decir, para que desde tu abuela hasta tu sobrino o primo de 13 15 años lo entienda lo que estás haciendo. Entonces, bueno, ese creo que fue otro desafío, otra de las grandes cosas que aprendimos en SF. Bueno, y me quedaron algunas cosas ahí, el value proposition, que es básicamente cuál es tu propuesta de valor a tu cliente, que también lo obtenés a eso básicamente obsesionándote con el problema que tiene el cliente. ¿Cuál es tu diferencial? ¿Sí? Porque, digamos, si te van a invertir y vas a formular una startup, tenés que tener algún diferencial, algo que te distinga del resto de tus competidores.
siempre vas a tener competidores, esa es otra cosa que nos marcaba mucho. Es casi imposible que seas la única persona que haya pensado en esa idea o que esté desarrollando lo que estás desarrollando. En todo el mundo es casi imposible. Al menos otras 4 o 5 personas lo están haciendo. Entonces, identificar quiénes son esas otras personas y cómo te vas a diferenciar de esas otras empresas. Así que bueno, eso fue un poco el camino y los aprendizajes que tuvimos en SF500. En el 2024, SF500 no, digamos, quedamos seleccionados una vez que haces el bid. Nosotros quedamos seleccionados para inversión y justamente fuimos invertidos. Y bueno, y eso nos permitió a nosotros arrancar justamente con la startup, salir de la academia para meternos de lleno en la startup, ¿no? Bien. Luego, digamos, de comenzar con ese F500, digamos, de recibir la inversión, en realidad, obviamente la inversión nos permitió, entre otras cosas, enfocarnos justamente de lleno al desarrollo del producto. Justamente el producto en sí, en realidad el prototipo, sí, generalmente para desarrollar el producto faltan varios pasos, sí, pero bueno, te permite al menos desarrollar un mínimo producto viable. Y bueno, y para nosotros era indispensable, sí, para poder llevar a eso, a agrandar el equipo. Hoy somos 6 personas, ¿sí? Estamos trabajando tres científicos más trabajando en el laboratorio. Eso nos permitió crecer obviamente mucho más rápido. Luego participamos en distintos procesos de aceleración, ¿sí? Esto, digamos, mientras vas avanzando obviamente en el desarrollo científico, tecnológico, eh, muchas veces lo que se hace es, se participa en procesos de aceleración, ¿sí? Algunos pueden ser con financiamientos, otros sin. Draper University, por ejemplo, fue una beca que fuimos a San Francisco, ¿sí? Estuve yo 6 semanas allá, en todo lo que es digamos, el mundo emprendedor de San Francisco, que es uno de los más dinámicos de todo el mundo. Y la verdad que fue muy rico, sí, nos permitió ir participar en eventos, allá hay eventos de emprendedurismo, varios eventos de emprendedurismo cada noche, cada día, cosa que acá a veces no se da tanto sin digamos, el hub de emprendedurismo está creciendo bastante en la Argentina. Bueno, obviamente no se compara con lo que es en San Francisco. Y bueno, y también nos permitió entrar en contacto, obviamente, con otros inversores, con otras aceleradoras, y bueno, y de nuevo empezar a aprender un poco más, seguir aprendiendo más de lo que ya habíamos comenzado con SF, ¿sí? Cómo estructurar una empresa. Después participamos en el proceso de Halcyon, que también fue una muy buena aceleradora. Esta era una aceleradora más orientada a startups de Latinoamérica. Incubate, este se los recomiendo, es un proceso de incubación de acá en la Argentina, sí, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, perdón. Em, También muy colaborativos los chicos, se asigna un mentor y la verdad que el mentor que te asignan es muy bien pensado para cada startup, eh, digamos, en función de las necesidades que tiene la startup, el tema en el que están, se ocupan de buscar una persona adecuada, ¿sí? Para que te pueda ayudar y aportar justamente al crecimiento de la startup. Eh, Estamos participando en realidad todavía en Catalyst, que esta es otra aceleradora, esta sí tiene un grant, sí, un premio en dinero y es una especie de ANR, podríamos decir. Y esta está exclusivamente, el programa de Catalyst, para nosotros fue súper interesante, es súper interesante porque está orientado a lo que es exclusivamente impacto, casi exclusivamente impacto. Si ves algo de negocios, obviamente, pero te permite algo, o a nosotros nos permitió algo muy importante, que es comenzar a medir nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica, que son, digamos, verticales
casi indispensables para la temática en la que estamos nosotros hoy y también para poder presentar a nuestros clientes, inversores, para dar más, digamos, más relevancia, sí, justamente a lo que es el impacto que está generando la empresa mediante la aplicación de su producto. Y bueno, y Youth Impact, que es este también es muy interesante. Creo que no sé si se va a ver, pero es una propuesta que realiza UNESCO con Nestlé para justamente emprendedores jóvenes, pueden ser estudiantes o emprendedores jóvenes, tienen que ser menores de 30, y también te dan financiamiento para llevar adelante un proyecto con el objetivo de generar tu primer prototipo. También es muy interesante. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hicimos, digamos, desde incubación a aceleradoras. Eh, y bueno, contarles un poco más lo que es a las formas de financiamiento, tal vez, que son cosas que nosotros fuimos aprendiendo inicialmente, digamos, em, para financiarnos. Comenzamos justamente con el Venture Capital y tal vez teníamos muy en la cabeza el caminito cuando uno es financiado, digamos, por el Venture Capital. Obviamente se espera que uno vaya en sucesivas rondas de inversión, ¿sí? En las que cada vez la empresa vale más. Y, y estábamos como muy enfocados en lo que es, ok, la próxima ronda de inversión. Y a la medida que fuimos avanzando en las distintas aceleradoras, también te vas dando cuenta que eh, hay distintas formas de financiarte, si no necesariamente el venture capital, que bueno, implica obviamente dar equity y dar acciones de tu empresa. También están bueno, los corporate venture capitals, también digamos, estas son corporaciones, ¿sí? Que justamente invierten en empresas a cambio de equity, este también. Después tenemos inversores ángeles, ¿sí? Que básicamente es una persona individual, ¿sí? Que justamente invierte en tu empresa, ¿sí? No es tan estructurado, tan, podríamos decir, formalizado como el venture capital, sino es una persona que le interesa tu proyecto, que cree que puede ayudar. Eso es importante, siempre que busquen un inversor, busquen smart money, eh, digamos, dinero inteligente, alguien que no solamente les aporte capital, sino que les aporte conexiones, incluso información, o sea, eh, que tenga experiencia también en el rubro, ¿no? Después tenés corporate investors, que puede ser incluso una empresa, un cliente que financie parte de, por ejemplo, un prototipo, un piloto, que ese es mucho más habitual tal vez cuando estás trabajando B2B, o sea, vendiendo a corporaciones, tus clientes son corporaciones. Eh, Después está lo que es bootstrapping, sí, que básicamente es financiarte con ventas, sí, con revenue. Y la verdad que últimamente lo escucho cada vez más y en más sesiones. Y nada, es súper importante. De hecho, he escuchado incluso bueno, hagan bootstrapping, empiecen a vender antes de levantar capital. Levanten capital tal vez más para crecer, pero si pueden hacerlo, obviamente a veces no es posible. Em, pero empiecen a vender porque les permite validar el producto, validar el mercado antes de salir a levantar dinero. Y bueno, y después grants y ANRs. Nada, los grants son básicamente ANRs, pero que vienen de privados, sí, como en nuestro caso fue Catalyst. Nada, esto simplemente no quería dejar de mostrarle, digamos, que hay un montón de formas de financiamiento para poder, digamos, llevar adelante, emprender y llevar adelante el proyecto. Y ya un poco terminando, digamos, quería, de todo esto que estuvimos haciendo, ¿no? Cómo fuimos creciendo en estos 2 años de la startup, eh, todas las cosas que fuimos aprendiendo. Básicamente nosotros entonces recibimos la inversión de SF500, nos enfocamos en desarrollar el producto de la ciencia que teníamos,
Eh, la verdad que avanzamos muchísimo más. Eh, de hecho, creo que, digamos, necesitábamos esa inversión para poder sacar un producto. Y, y bueno, no, nos permitió esa inversión justamente agrandar el equipo, desarrollar nuestro MVP, comenzar a desarrollar nuestra primer patente, ¿sí? Hacer análisis de regulatoria, eh, y bueno, y poder avanzar ya en procesos, digamos, más de comunicación y de relaciones con clientes, ¿sí? Con otros inversores, para poder continuar creciendo, ¿sí? Pero bueno, obviamente en todo este camino nos encontramos con un montón de desafíos, ¿sí? Entre ellos, obviamente, salir de la zona de confort. Eh, siempre siempre he escuchado también muchas veces que el emprendedor siempre le dice, no emprendas, no emprendas, y el que realmente emprende es el que justamente te dijeron tantas veces que no emprendas que vos emprendés igual y decís, ok, algo, algo raro está pasando, pero de alguna manera hay algo que te lleva a emprender y porque realmente lo querés hacer y em, ves un fin en lo que estás haciendo y no puedes evitarlo, tal vez. Y de alguna manera eso te lleva a salir de tu zona de confort. Nosotros salimos de la academia, eh, nos metimos en un mundo completamente diferente. Eh, empezamos si uno tal vez está acostumbrado, por ejemplo, desde la academia a buscar plata, ¿sí? Porque todos los hemos, cuando completas un proyecto y demás, siempre lo haces. Pero bueno, salir de la zona de confort también es empezar a entender cómo vender tu producto, tu empresa, tu ciencia. Y si bien creo que todos salimos de la zona de confort, a mí me tocó tal vez un poco más de lleno al tener que meterme más en justamente en lo que es negocios. Después lo que son eh, los tiempos, digamos, de la startup no son los tiempos de la ciencia, eso seguro. Eh, digamos, de la ciencia, no de la ciencia, sino tal vez los tiempos a lo que uno está acostumbrado en la academia. Si vos en la startup tenés que tener las cosas para antes de ayer y, y, bueno, muchas cosas, muchas veces tenés que enfocar demasiado y a veces uno está acostumbrado a, bueno, surge algo interesante, empezar a ver qué puede hacer por ahí o hacer algún ensayo de más y acá es como, bueno, no, nos tenemos que enfocar, tenemos que sacar esto para tal fecha y bueno, eso hace que los tiempos sean un tanto más acotados, ¿no? Obviamente después la búsqueda constante de financiamiento, ¿sí? Que obviamente desde la academia uno lo hace, ¿sí? Como científico siempre lo hace, pero tal vez acá depende, digamos, el encontrar financiamiento implica el mantener la startup viva, pagar sueldos, alquileres y muchas otras cosas, digamos, que implican el funcionamiento operativo de la startup. Otro gran desafío es la regulatoria. Si quieren emprender, van a tener que meterse mucho en este tema, justamente porque pueden tener tal vez el mejor producto que haga fit con el mercado, que digamos que el cliente lo quiera, pero tal vez la traba es regulatoria y no puedes aprobar un producto, porque bueno, obviamente son trámites que llevan mucho tiempo, a veces no están del todo claras las regulatorias eh, que cubren, digamos, el producto que vos estás desarrollando, entonces se complejiza un poco. Entonces, bueno, también tener en cuenta un poco eso. No es imposible, obviamente, de alguna manera se saca adelante, pero sí tenerlo en cuenta desde el día cero, ¿sí? Para no llevarse, no toparse con un martes 13 al final de todo. Después, otro desafío es el equipo. Siempre que vayan a emprender, busquen personas, como les contaba antes, y es casi un casamiento. Personas con las que tengan confianza y que compartan los mismos valores desde el principio,
creo que es lo fundamental porque es un camino hermoso, es súper dinámico, yo todos los días aprendo cosas nuevas, pero sí es desafiante y tenés que tener gente que te acompañe y que colabore con vos, porque solo es muy difícil. Eh, Otros desafíos son, bueno, las pruebas a campo y el escalado. Esto es, lo que quise poner es que muchas veces desde el laboratorio las cosas salen, a veces no, pero a veces sí. Y por más que salgan en el laboratorio, después, bueno, en el campo a veces no funcionan y hay que volver al laboratorio a ver qué falló. Y lo mismo en el escalado, a veces en la primera prueba de campo funcionó y cuando queremos escalar nos encontramos con un montón de otros problemas y eso implica, bueno, más tiempo, obviamente, para poder sacarlo adelante, ¿sí? Más iteraciones. Y bueno, esto del Product Market Fit es entender qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Que creo que es base para cualquier startup. Y otro, bueno, aprendizajes en el camino, tal vez, no sé si recomendaciones, pero sí, tal vez aprendizajes, si se quieren meter en este mundo, que de nuevo es, a mí me encanta lo que hago, es muy dinámico. Todos los días me encuentro con cosas nuevas, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, entonces es divertido, a veces un poco frustrante, pero bueno, uno también piensa constantemente en la zanahoria al final del camino y qué es lo que quiere, cuál es su objetivo con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si realmente quieren emprender y ven una motivación y un propósito en esto, sí les recomendaría que hagan mucho networking, ¿sí? Contactar, hay varios eventos de emprendedurismo, de inversiones. Eh, Hablen con mucha gente, desde otros emprendedores, ¿sí? Hasta, bueno, obviamente inversores, eh, pero nunca sabes quién te puede tender una mano, digamos, para poder llevar adelante el proyecto. A veces la persona que te invierte te conoció por otro conocido y no te esperabas que encontrarte una persona en algún evento o que te abrió una puerta con una empresa para hacer una aplicación. Entonces, el networking te das cuenta que es fundamental, conocer a la persona indicada en el momento indicado, para poder desde arrancar tal vez con una startup hasta una vez que ya la tenés, el poder hacer un piloto o encontrar inversor, no sé, destrabar una regulatoria, es súper importante. Después siempre esas relaciones, obviamente, mantenerlas, hacer updates de esas relaciones, también he visto que es muy importante, sí, porque la gente no está pendiente de lo que ustedes estaban haciendo, de lo que nosotros estamos haciendo, sino que hay que mantenerlos al día. Eh, Comenzar a entender al cliente desde el día cero, eso es clave y también implica mucho networking y hablar con muchas personas. Eh, Otra cosa que aprendimos es enfocarnos en la generación de tracción, es decir, eh, principalmente en la venta, justamente está relacionado con lo anterior, ¿no? Entender qué es lo que necesita el cliente de mi producto y adaptar el producto al cliente, al revés, que ese a veces también es un desafío cuando venimos de la ciencia y tenemos un producto que nos gusta mucho y nos enloquece mucho y a veces hay que empezar a hacer modificaciones justamente para que le resuelva el problema al cliente, que es lo que necesitamos. Y bueno, y otra frase muy entretenida, muy divertida, que la he escuchado muchas veces, es que si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo lanzaste demasiado tarde. Que básicamente viene en cadena con lo otro, ¿no? Si, para poder entender mejor al cliente y enfocarte en eso, tenés que empezar a mostrarle tu producto al cliente y empezar a hacer pruebas. Y probablemente la primera salga mal y la segunda también y la tercera empiece a mejorar. Pero bueno, la idea es justamente esta, es empezar a hacer iteraciones para acercarnos a realmente resolver el problema y el pain point del cliente, digamos, y desarrollar un producto que sea vendible.
Bueno, entonces, bueno, creo que hablé bastante. Espero que les haya servido cualquier cosa que les interese hablar o lo que sea. Les dejo mi correo. Ese es el QR con el LinkedIn de la startup, pero bueno, también me pueden encontrar a mí. Así que cualquier duda o interés que tengan, no tengo problema en charlar. Muchas gracias, Camila. Muy, muy interesante tu presentación y realmente, si bien es, es tan interesante como otras que hemos tenido, por ahí vos mencionaste algo que me dejó un poquito pensando que tu cliente hoy es vaca muerta y bueno, y pensando en el futuro que aparentemente se viene para todo ese sector, me imagino que las expectativas que deben tener ustedes con la explosión que está teniendo hoy la minería, el petróleo y todas esas cosas, por ahí les está abriendo un panorama que quizás hace unos años atrás no era tan atractivo, ¿no? Me imagino que así como Ujú. vos debe haber muchos otros que están pensando en qué poder ofrecerle a ese sector que realmente tiene una perspectiva de crecimiento muy importante, ¿no? Y sí, sí, creo que el gran desafío es saber aprovecharlo. Sí, sí, Es tener porque ese puede timing durar, para aparentemente va para aprovecharlo. rato, ¿no? Sí, 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 por suerte estamos en un mercado que está creciendo, lo cual es muy bueno. Eh, y bueno, y nuestro objetivo en definitiva es tratar de acompañarlos acompañar este tipo de industrias para reducir el impacto que en el ambiente que se está generando. Excelente. Aquí tenemos una pregunta, un poco lo mencionaste en algún momento del valor de las distintas etapas del proceso de crecimiento. Y alguien nos pregunta si tuvieron algún mentor que los haya motivado o potenciado particularmente en el proceso de crecimiento. Nosotros en realidad tenemos dos advisors, un advisor en negocios y otro advisor más en la industria, que tiene conocimiento, digamos, que tiene mucha experiencia en lo que es eh, oil and gas. Eh, yo creo que hay muchas personas que nos han acompañado y nos han inspirado en muchos de los programas. Siempre que participamos de una charla, te queda así como alguna frase o algún concepto de alguien, eh, que creo que es lo más rico. De SF, yo creo que el equipo de SF 500, Juan, Fer y Fran nos han, digamos, creo que son las personas que más nos han acompañado, por lo menos desde el principio, eh, y creo que su aporte es súper valioso. Y en eso, otro comentario, siempre que elijan a sus inversores, eh, también es casi como elegir a tus co-founders, porque en definitiva van a ser tus socios. Entonces, sepan, digamos, y conozcan quién los está invirtiendo, porque, de nuevo, es asumir un compromiso y son nuevos socios que van a estar en tu empresa y tienen que estar siempre bien alineados. Bueno, ahí estoy mirando. No tenemos más preguntas, pero sí tenemos muchas felicitaciones, gente que realmente valora y creo que además de valorar el trabajo, valora el crecimiento que han tenido saliendo desde un grupo de investigación de la universidad para transformarse en una empresa con un potencial de crecimiento muy alto. Les agradecen por por compartir su trabajo. Y bueno, no sé si no hay más preguntas, acá estoy mirando acá aparece otra. Bueno, esta ya es un poco más técnica, nos preguntan por qué es necesaria la fermentación antes de hacer el inoculante. Ujú. Y en realidad porque necesitas tener suficiente biomasa para poder hacerlos crecer los microorganismos. A ver, si vas al biofiltro en sí, tal vez con una pequeña cantidad de microorganismos podrías hacerlos crecer en el biofiltro. El tema es que te llevaría demasiado tiempo. O sea, los sistemas, como yo hablaba hoy, capaz que estás generando una planta a 3.000 metros cúbicos al día para hacer la primera inoculación.
necesitas suficiente cantidad de biomasa, digamos, para que crezcan rápido y en un periodo de tal vez 6 meses estabilizar el reactor. Y si empezás desde una cantidad de biomasa muy pequeña, no lo vas a lograr. Entonces, por eso es clave la fermentación. Sí, es una lucha, ¿no? Porque se están, los residuos seguramente día a día van apareciendo nuevos y vos necesitas que los microorganismos le ganen de alguna manera, ¿no? Y sí, se adapta lo suficientemente rápido. Bueno, ahora no veo más preguntas. A ver, vamos a revisar en el chat. Excelente explicación, nos dicen. Gracias también por compartir buenos consejos. Bueno, eso creo que es algo que caracteriza en general los distintos expositores que hemos tenido. En general, este, algo que por ahí diferencia a la gente joven y emprendedora de por ahí lo que era en otras épocas, que el conocimiento se trataba de mantener oculto para ser el único que tenía la receta de cómo hacer las cosas. Hoy cada vez más vemos que todos son procesos colaborativos, equipos multidisciplinarios y bueno, cuanto más abierto y más franco es la comunicación, logran mejor los objetivos que se proponen, así que eso evidentemente quedó también plasmado acá en tu presentación. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas entonces. Agradecerte y felicitarte es lo que está apareciendo sí, en el chat de YouTube. Y bueno, te despedimos entonces, Camila. Muchas gracias por haber participado y por haber colaborado con nuestro simposio.